presentar a continuación la actividad oficial del presidente de la República desde Palacio de Gobierno. Nos informa Yuli Guevara. Adelante. Sí, ¿cómo estás, Perla? Son 4 autógrafas que serán firmadas por el presidente de la República. Son normas que fueron aprobadas por el Congreso referentes a la reforma política y hoy día se están promulgando aquí en Palacio de Gobierno, en el Salón Tupac Amaru, con presencia del presidente de la República, del ministro de Justicia y del presidente del Consejo de Ministros. Buenas tardes. La política general de nuestro Gobierno establece como principios prioritarios el fortalecimiento institucional y la lucha integral contra la corrupción. Y dentro de esas premisas fundamentales en las cuales se sostiene nuestro Gobierno, se tuvo bien impulsar las reformas judiciales en un primer momento y luego las reformas políticas. Hace un año advertíamos a instancia de la comisión que presidió el ex canciller Alan Wagner las primeras reformas judiciales en las cuales señalamos que este era un primer paso y que obviamente las reformas eran necesariamente integrales, de las cuales a la fecha hay 2 pendientes aún de ser aprobadas por el Poder Legislativo. Más adelante impulsamos las 4 reformas de carácter constitucional que fueron ratificadas en el referéndum del 9 de diciembre pasado. Y comprometidos con el reforzamiento institucional y la lucha contra la corrupción, a instancia de una comisión de alto nivel encabezada por el politólogo Fernando Tuesta, se alcanzó un grupo de 12 iniciativas legales de carácter electoral. 4 de ellas implicaban reforma constitucional. Las circunstancias coyunturales no permitían un avance más acelerado y a efecto de ello, y haciendo uso de un mecanismo constitucional, el señor Premier tuvo a bien proponer al Congreso que se prioricen 6 de ellas a través de una cuestión de confianza, de las cuales 2 tienen el carácter de reforma constitucional y 4 de carácter de modificaciones legales. De estas 4 participamos hoy, señor presidente, de la suscripción de su autógrafa y la disposición de su publicación para que tengan el carácter vinculante como establecen los procedimientos. A ese respecto, debo indicarle que estos cambios son de suma importancia para el país, por cuanto vienen a corregir un espacio de mayor participación ciudadana respecto a cómo involucrarse y cómo fortalecer su relación con el Estado. Una primera iniciativa está relacionada a sancionar el financiamiento indebido o el falseamiento de la información en campañas electorales. Una segunda reforma está relacionada a la inscripción y cancelación de los partidos políticos. Aquí hay que destacar la sustitución de 2 precisiones técnicas. Se exigía que los partidos políticos deben contar con militantes o adherentes. Hoy el término es afiliados, es decir, se está exigiendo implícitamente que haya activismo político. Una tercera normativa está encaminada a la llamada democracia interna, es decir, elecciones primarias, simultáneas y obligatorias. Y una última reforma está relacionada a lo que es un clamor ciudadano, dado que el 51% respecto a la densidad poblacional son mujeres, son damas, la alternancia. Y de una u otra manera, señor presidente, estas propuestas normativas vienen a reforzar la legitimidad en nuestra representación. No se puede hablar de desarrollo económico, no se puede hablar de mayor crecimiento o sostenibilidad social si es que no tenemos reforzadas nuestras instituciones. Estamos como Gobierno satisfaciendo un compromiso frente al país, de darle mayor institucionalidad, de permitir una mejor gobernabilidad, pero sobre todo que las autoridades gocen de mayor legitimidad. Entonces, el ministro de Justicia se ha referido a las autógrafas listas para su promulgación referidas a la inscripción y cancelación de partidos políticos, financiamiento, organizaciones políticas, democracia interna y paridad y alternancia. En el caso de la democracia interna, el texto sobre la democracia interna ha modificado la ley de organizaciones políticas. Entre lo más importante que establece es que la ubicación de los candidatos en las listas será asignada por
el órgano competente del grupo político. Otro cambio señala que los candidatos a elecciones primarias establecidas en el dictamen para los comicios generales 2021 deberán tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política con anterioridad a la fecha de las elecciones internas. También otra reforma incorpora al Código Penal el delito de financiamiento prohibido y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas. Ese es en el tema del financiamiento de las organizaciones políticas. También establece la máxima sanción, que será de hasta 8 años de prisión al candidato que reciba aportes de campaña de origen ilícito superior a 50 unidades impositivas tributarias, equivalentes a 210.000 soles, y si comete ese delito como integrante de una organización criminal. Acto seguido, se procederá a la foto oficial. A continuación también se deja en claro por parte del ministro que los proyectos de reforma constitucional que fueron aprobados y que deberán pasar por una segunda votación en próxima legislatura son los impedimentos para ser candidatos y la inmunidad parlamentaria. Bien, entonces el ministro de Justicia ha destacado que estas normas políticas vienen a reforzar la legitimidad de la representación nacional. Ha señalado también todos los pasos que ha seguido esta reforma política desde que fueron planteadas. Primero elaboradas con la Comisión de Alto Nivel y luego planteadas en un número de 6 por una cuestión de confianza. Señora Vicepresidenta, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores Ministros de Estado, señores congresistas de la República, peruanas y peruanos a lo largo y ancho del país. Hoy, luego de 1 año y 5 meses de arduo trabajo, se concreta una de las principales iniciativas de mi gobierno: reformar los pilares del sistema político, construyendo bases más legítimas y representativas para fortalecer nuestro régimen democrático y las instituciones. Esto permitirá impulsar el verdadero progreso, desarrollo económico, seguridad y bienestar de las personas, indispensable en las actuales circunstancias en las que vivimos. Las leyes que hoy promulgamos son parte de la reforma integral emprendida y que se ha iniciado con la reforma de justicia y la reforma política. Tenemos la convicción que en democracia estamos en la capacidad y responsabilidad de fortalecer nuestra institucionalidad. Sin embargo, debemos señalar un dato preocupante. Según el Latino Barómetro, que investiga el desarrollo de la democracia en América Latina, en el 2018 el apoyo a la democracia registró su menor nivel desde el año 2001. Asimismo, en nuestro país, la imagen de las instituciones se encuentra aún por debajo del promedio latinoamericano. Todos los peruanos y peruanas hemos sido testigos a diario de hechos que nos generan frustración y desconfianza en los partidos, en los políticos y en las instituciones. Debemos entender de una vez por todas que el malestar ciudadano no es casual y los representantes que hemos sido elegidos por ellos no podemos darle espalda a esta situación. Por favor, entiendan, algo estamos haciendo mal. Es por ello que las reformas que mi gobierno planteó buscaron atender las demandas y expectativas ciudadanas en la existencia de partidos políticos y movimientos precarios y poco representativos
que limitan la participación electoral y política, la falta de transparencia y escasa rendición de cuentas de las organizaciones políticas que las hace vulnerables al ingreso de dinero ilícito a las campañas electorales. Los casos de corrupción que comprometen sin distinción a exgobernantes, altas autoridades, dirigentes políticos, funcionarios públicos y representantes de los grupos de poder. El mal uso de la inmunidad y mantener así privilegios indebidos. Ante esta realidad, nuestro gobierno tiene claro que estamos obligados a dar respuestas. Representamos a más de 30 millones de peruanos que exigen acciones inmediatas y no permitiremos que las cosas se queden como están. La crisis de representatividad que atraviesa nuestro país es evidente. Estamos trabajando para lograr cambios que renueven y fortalezcan el sistema político desde sus cimientos. En este tiempo hemos buscado promover la existencia de partidos incluyentes, abiertos y modernos, garantizar la paridad y alternancia, actuando con sentido de urgencia, responsabilidad y desprendimiento. Algunos nos han acusado de asumir posturas autoritarias que fortalecen posiciones antisistema. Por el contrario, con la reforma política buscamos consolidar la democracia y prevenir dichos brotes, que son un peligro para todo el continente y en especial para nuestro país. Los peruanos tenemos que ser conscientes que estamos atravesando por un proceso de cambio que urge y tiene que ser profundo. Por eso, desde que asumimos el gobierno, planteamos reformas que buscan transformar el sistema judicial y político y con ello el rumbo del país. Ese planteamiento se tradujo en proyectos de reforma de la Constitución, cambios en la Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Elecciones Regionales, Ley de Elecciones Municipales, Ley de Organizaciones Políticas, Código Penal, entre otros, que fueron remitidos en su momento al Congreso de la República. Como resultado de ese proceso, que fue acompañado y respaldado por millones de peruanos, aprobaron las iniciativas que hoy promulgamos en presencia de todos ustedes y de todo el país. Estas reformas están referidas a inscripción y cancelación de partidos políticos para tener partidos que cumplan la función de representar a la ciudadanía y canalizar sus demandas. Financiamiento transparente y rendición de cuentas de los partidos políticos para evitar el ingreso de dinero sucio en la política. Democracia interna para que los candidatos y candidatas de los partidos sean elegidos en elecciones internas, abiertas, simultáneas, obligatorias y con supervisión. Paridad y alternancia para que la participación política de las mujeres se dé en igualdad de condiciones que los varones. Estas leyes, si bien no recogen en su integralidad la reforma planteada, representan la búsqueda constante hacia esa reforma que propusimos. Por ello, promulgamos estas normas con la seguridad de contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema democrático y convencidos que estos cambios deben ser abordados de manera integral. Porque tan importante como la generación de bienestar y el desarrollo de infraestructura física es contar con instituciones sólidas, eficientes, confiables, representativas e igualitarias. En esa línea, el 28 de julio anunciamos la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales al 2020. Considerando las leyes que hoy promulgamos, se dispuso un cronograma que no afectará el calendario electoral y que será definido y aprobado por los organismos electorales competentes. Quiero decirlo con claridad, la situación de confrontación política que vive el Perú en estos 3 años no es una situación normal. Aunque algunos
pueda sentirse cómodos con ella, es una profunda crisis política y moral asociada a grados de corrupción inaceptables enquistados en el sistema político. No basta con dar facultades legislativas y aprobar normas para contribuir a la lucha anticorrupción y para que avancen las investigaciones que la ciudadanía reclama. Debe cesar el blindaje y debe dejar de usarse las investigaciones como herramienta política para debilitar a los adversarios y proteger a los amigos. Esta situación no debe pasarse por alto. Es urgente avanzar. Es necesario que los peruanos podamos volver a elegir a nuestros representantes. Esta es la raíz de la propuesta del adelanto de elecciones. No es bueno ni saludable para el Perú que se dilaten los debates, que se busque generar temas que distraigan la atención, que se generen ataques por distintos flancos que intentan impedir que avancemos en una evidente estrategia de desgaste. Este tipo de actitudes muestra más claramente que los peruanos merecemos la oportunidad de renovar la representación para que el país pueda aprovechar todo su potencial. Este es el momento. Debemos asumir la responsabilidad que nos cabe como representantes y permitir que sean los ciudadanos quienes definan el futuro del Perú. No hay que tenerle miedo a la ciudadanía. Los peruanos y peruanas tienen claro que hoy, que hay que salir de esta crisis de representación y como gobierno estamos respondiendo a esa demanda con una salida institucional, porque es el mandato y espíritu de la democracia. Y lo estamos haciendo en el marco del respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes de la República. Necesitamos una democracia más sólida e incluyente. Ello requiere de grandeza, visión de Estado y sentido de responsabilidad. Es la oportunidad de que los representantes reivindiquemos nuestra función priorizando al país y dejando de lado los intereses individuales y corporativos. El Perú se merece cerrar esta etapa y recibir el bicentenario con esperanza renovada en un futuro mejor. Tenemos que poner por delante los intereses del país. Tenemos que esforzarnos por recobrar la confianza en las instituciones políticas. Tenemos que fomentar la participación ciudadana de mujeres y hombres y el compromiso de nuestros jóvenes. Actuar con honestidad y transparencia y dar leyes justas que permitan el progreso de todos. Estamos en un momento decisivo. Tenemos la oportunidad histórica de construir una democracia con instituciones eficientes y libres de corrupción y con una ciudadanía empoderada y vigilante. Que esta crisis política sea una oportunidad para que la población comprometida se pronuncie. Hagámoslo juntos. Muchas gracias. Entonces el presidente de la República ha destacado aspectos importantes de estas reformas políticas y hacia dónde el gobierno pretende ir, digamos, con estas reformas que van a ser de utilidad para todos los peruanos. Vamos a regresar a Estudios Centrales.